Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros al director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Yayo, buenos días. Ah, bueno, yo te iba a decir que me diga Yayo, porque eso tan largo así. Señores, muy buenos días, qué contento de estar aquí. Admirando a mi hermano Oscar, le vamos a poner una chacabanita de esa, Oscar. Bueno, te queda bien. La sensación de la mañana. Sí. La cabanita, La gente compra está una. escribiendo. No, la verdad es que está bonita. Dice que cuesta más que un saco esa. Pero sin ninguna duda. lo bueno es que están, es de Flores que la usa y aquel también. Sí. Yayo, cuéntenos cómo se está manejando el gobierno, qué está haciendo el gobierno. Usted es el director de aduanas, una de las agencias recaudadoras del Estado, es por donde se puede estar sintiendo cómo anda el país y cómo anda el gobierno en función de lo que entra. ¿Cómo se está manejando el equipo económico del gobierno con el tema de la propuesta de reforma? Me imagino que alguna participación tienen ustedes como equipo económico. ¿Hay un proyecto? ¿Se está afinando un proyecto? ¿Hoy día en qué se está? Bueno, lo primero es que la economía dominicana, en lo que va de año, que ya estamos rebasando la mitad del año, ha continuado en un repunte, en un rebote interesante que reconocen todos los organismos internacionales, desde el Fondo al Banco Mundial. Las agencias de crédito hace 2 meses y pico volvieron a mejorar el rating crediticio de la economía dominicana y todos los indicadores, tanto la Dirección General de Aduanas como la Dirección General de Impuestos Internos, hemos tenido un comportamiento recaudatorio acorde a lo presupuestado por Hacienda, inclusive generando un superávit que anda un poquito más del 5, el 6% de lo que se había presupuestado. Todavía es muy temprano en el año para predecir eso adecuadamente. Nosotros en aduana hemos superado en los 2022 y 2023 por primera vez la cifra de 200.000 millones de pesos de recaudación. Las exportaciones están por primera vez reflejando con contundencia más de 1.000 millones de dólares al mes de exportación, tomando en consideración los problemas que hemos tenido con el cierre de la frontera con el hermano país haitiano. Entonces, definitivamente, las señales de la robustez, del desarrollo de la economía dominicana y de la gerencia del presidente Abinader en estos años tan tumultuosos, está ahí. Evidentemente, quien dirige el equipo económico del gobierno es el buen amigo Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, y con una serie de técnicos, con una serie un diálogo constante con todos los sectores del país, pues entonces se están analizando opciones de cómo seguir generando esta robustez del gobierno, pero hay que tener en cuenta que las cosas, hasta que no son, no son. Y todavía no hay un planteamiento definitivo que yo conozca al respecto de ninguna variación en este momento. Eso hay versiones, Yayo, de que hay una parte del proyecto, porque recuerda, aquí se habla también de la parte del gasto. Hay quienes han planteado, han filtrado, no sé si es cierto o no, que una parte pudiera ser fusionar la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos como forma de ahorrar costos y eficientizar la administración tributaria. Mira, yo vi esa propuesta del buen amigo Jaime Aristi y yo la considero muy interesante. Definitivamente el Estado Dominicano, en los procesos de modernización a los que tenemos que abocarnos y que han empezado con Luis, porque este es el primer gobierno que finalmente genera la identidad biométrica en la frontera para tener algún nivel de control de migración. Este es el gobierno que encontró unos muelles y unos aeropuertos que no tenían rayo X para revisar la mercancía que entraba al país. Ya a través de acuerdos público-privados, más del 92% de la mercancía que entra al país es revisada por rayos X a través de la Dirección General de Aduanas. Y se habla de muchas cosas. Se habla, por ejemplo, de la fusión de otros ministerios, de la adecuación. El otro día el buen amigo Alfredo Pacheco hablaba de la reducción del número de congresistas. Porque al final, la sociedad dominicana tiene que ver cómo eficientiza su gasto. Yo creo que eso lo hacen las empresas, ustedes aquí en los canales de televisión, en sus medios, todo el mundo tiene que eficientizar el gasto para que el uso del dinero sea lo mejor posible. La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos están trabajando por primera vez de manera mancomunada, estamos haciendo fiscalizaciones conjuntas, estamos haciendo estudios tecnológicos conjuntos, estamos haciendo comparación de datos, estamos en línea en muchísimas cosas. Eso ha sido parte de por qué hemos podido recaudar mucho más con mucho menos trauma
en estos 4 años. Y yo creo que eso está en la mesa, que puede verse definitivamente todo lo que vaya, todo lo que se pueda hacer para que gastemos de una manera más eficiente. Es una obligación que tenemos con los hijos de nuestros hijos. Otro punto que se ha tocado en la reforma y que tangencialmente se toca es aumentar gravámenes a productos que siempre están en la lista, porque son productos que se le entiende con una demanda menos elástica, como los alcoholes, ron, el tabaco, todo lo que son los destilados. Pero siempre esos sectores plantean que entonces viene la contraparte, cuando aumentan mucho los precios, incrementan entonces las mercancías que entran por contrabando, los contrabandos. Y esa es la parte que le corresponde como aduanas, supervisar, vigilar, fiscalizar que no existan estos contrabandos, que siempre es lo que colocan sobre la mesa estos sectores cuando se les piensa gravar más. Mira, voy a empezar por la última parte, Oscar. Las estadísticas alrededor del contrabando que nosotros compartimos con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Industria y Comercio y con las agencias de inteligencia del Estado, tienen un incremento de más de un 200%. Yo recuerdo en el discurso de la Nación que dio el presidente Abinader en el año 2023, él decía que las estadísticas de la acumulación de estupefacientes, de drogas ilegales, en los años previos al mandato de Abinader, estábamos en 3, 4 toneladas. En el año 2022 fueron 22 toneladas. O sea, un incremento por el tema de la tecnología, por el tema, igual tú vas a los cigarrillos, a los rones, y los incrementos a las armas, los incrementos son sustanciosos. Por el trabajo que han hecho, el trabajo en equipo que han hecho... El incremento de las incautaciones. De las incautaciones, lo cual quiere decir que se ha reducido, puesto que no era que antes no existían, sino que simplemente ha habido un esfuerzo mancomunado, una colaboración con nuestros socios internacionales. Entonces yo estoy convencido de que el problema no será el contrabando, aunque evidentemente el tema con el crimen organizado es constante, siempre hay una oportunidad de mejora, siempre hay que hacer más. Pero por ahí no vendrá el problema. Yo lo que creo es que hay que tomar decisiones económicas sensatas, hay que hacer el famoso benchmarking, a ver lo que ha funcionado en otras sociedades, porque también hay que ver a cuáles sectores tú puedes exigirles más y a cuáles su modelo de negocio o su estudio de mercado o su condición económica no le permite más. Y yo creo que en eso es que están los técnicos, tanto del sector privado como del sector público, trabajando. Yayo, no podemos dejar de recordar que usted es abogado. Y abogado... Por lo menos lo era. Y abogado que ha ejercido. Entonces estamos hablando de reforma fiscal, pero el gobierno o el presidente de la República en persona, dentro del paquete de reformas, parece que quiere priorizar una reforma a la Constitución. Y en su condición de abogado y de dirigente político del PRM, porque es un asunto político que el partido habrá de analizar con los otros partidos y con la sociedad, le pregunto, ¿qué tanto se ha avanzado en eso de la reforma a la Constitución? Mira, ahí quizás te puedo hablar con un poquito más de detalle, puesto que esa sí es la materia que me apasiona y en la que he desempeñado mi vida profesional. En la anterior no tengo el privilegio de ser economista, o sea que ahí tengo que ser bien cauto al hablar. En la reforma constitucional, Luis, desde que era candidato, ha hecho hincapié en 2 grandes iniciativas que él quiere llevar a la Constitución. La primera es que Luis quiere de alguna manera generar permanencia, generar continuidad en su visión de que el Ministerio Público esté separado del poder político y de que el poder político no tenga una influencia directa en el Ministerio Público. Y aunque así ha sido en su gobierno, tenemos que entender que el andamiaje jurídico que nos asiste permitiría que el presidente de la República en cualquier momento, pues entonces destituya, sustituya o haga cualquier cosa con los cabezas del Ministerio Público. Eso es algo que él quiere cambiar. Y definitivamente ese es uno de los propósitos de esa reforma. El otro propósito es también algo que tiene un sentido histórico muy importante, y es el hecho de que si tú coges la historia de nuestra Constitución, verás que casi el 90% de las reformas que se han hecho en la Constitución es con un único objetivo, que es cambiar el modo de la reelección o de la elección del presidente de la República. Entonces, Luis, que sufrimos en carne propia varias reformas con ese sentido, tanto en el 2004, como después en el 2013, 14, 2015, perdón, después el intento en el 19, por solo mencionarte las 3 últimas, porque pudiéramos ir al 94, pudiéramos ir
Entonces, yo creo que él lo que quiere es que ya nuestro sistema tenga un nivel de permanencia por décadas y hacer que para cualquier cambio a nivel de elección del presidente haya que tener una supermayoría. Y yo como abogado creo que ambos conceptos y como miembro del equipo de Luis, desde que era candidato y ahora el privilegio que él ha permitido yo lo acompañe en su gobierno, pues entonces yo creo que esas reformas la sociedad tiene que entenderla, tiene que analizarla. Yo creo que este país necesita reglas claras de juego para la competencia electoral y con el tema del Ministerio Público podrá haber desacuerdos o no acuerdos, pero definitivamente este país necesita un régimen de consecuencias permanentes. Se está planteando ya yo fuera, bueno, un cafecito Santo Domingo. Por favor, sí. Se está planteando fuera de esas dos cuestiones que el presidente las expone como necesidad para la modificación a la Constitución, lo de unir las elecciones, lo de volver a unir las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales. ¿A usted qué le parece? Mira, yo creo que el eje fundamental de la propuesta de Luis y de nosotros como equipo son esos dos. Ahora, cuando tú vas a hablar de un tema tan importante como una reforma constitucional, pues entonces es normal y lógico que surjan propuestas, surjan ideas. Yo no he oído de boca del presidente ese propósito de unificar las elecciones. En las reuniones que he estado, la concentración ha sido en estos dos temas que te acabo de explicar. Yo personalmente creo que el tema de la unificación de las elecciones o no, yo no creo que sea determinante. Yo creo que eso hay que verlo, estudiarlo. Yo creo que hemos tenido los modelos cada 2 años, cada 3 meses. Al final la democracia tiene su sacrificio. Decía Winston Churchill que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, exceptuando todos los demás. Entonces, yo sé que es molestoso. En las elecciones se gasta mucho dinero, se interrumpe la vida de la gente, es a veces hasta desagradable. Sin embargo, eso tiene otra vuelta también. Las elecciones mueven la economía, las elecciones mueven la actividad de los medios de comunicación, son ilustrativas, enseñan. En las elecciones se aprenden muchísimas cosas, cuando los candidatos vienen y te hacen una propuesta. O sea que yo creo que hay que dejar de ver las elecciones como una cosa mala, porque ¿cuál es la alternativa a las elecciones? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a decidir que Omar va a mandar o que va a mandar Dani? O sea, entonces yo creo que ese es un debate que es bueno tenerlo, pero tampoco yo no creo que sea el objetivo de una reforma constitucional. En estos debates para el llamado del presidente, el gobierno debería de dar, entienden algunos, el gesto, el primer paso, y eficientizar los recursos. Hay cuestionamientos a servicios que se ofrecen en diferentes países, en el exterior, por entidades como que no tienen una razón real de ser, Proconsumidor, Intran y otras, y se habla de que se van 800 millones de pesos al año en burocracia. La Dirección General de Aduanas pudiera tener una justificación para dominicanos que residen en diferentes países, avanzar en algunos procesos importantes. Vemos, por ejemplo, que una entidad que tiene un vínculo con ustedes porque administra espacios donde ustedes tienen que gestionar, que son la Autoridad Portuaria Dominicana, ha lanzado, por ejemplo, una plataforma, la aplicación para gestionar y hacer más rápido los procesos. Vi a Jean Luis Rodríguez explicando sobre todo esto. Ustedes que siempre presentan algo novedoso, desaduanizar rápido, ¿qué tienen ahora como servicio? No, mira, el despacho 24 horas, que ya va por los 70.000 contenedores despachados en 24 horas, ha puesto la posibilidad de que tú declares en línea, de que hagas la declaración anticipada, de que la hagas de manera digital. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Omar. Inclusive nosotros, que damos servicios en el exterior, lo que hemos hecho es que no hemos, en las comunidades dominicanas, que se requiere el servicio de aduana en el exterior, lo que nosotros hemos hecho es que hemos pedido una esquinita en el consulado. O sea, nosotros no hemos hecho una oficina, nosotros no hemos hecho... Porque al final hemos tratado, a veces podrán haber errores, podrán haber oportunidades de mejora, pero hemos tratado de que esa es la visión de Luis. O sea, el dinero del Estado se cuida en este gobierno y bueno, no, nada es al 100%, pero definitivamente ese es el esfuerzo y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, cada peso que nos sale a nosotros de la costilla, de los impuestos que pagamos, tiene que ver de qué manera se usa de manera eficiente. Mire, voy atrás con el tema de aduana, pero más adelante el político. En esta gestión de 4 años,
¿cuál ha sido el mayor logro desde el punto de vista de parar esas avenidas de contrabando y de todo eso? Porque yo veo con frecuencia que en la frontera el ejército agarra los cigarrillos, eso es interminable, cigarrillo y ron. Pero esos núcleos que habían en aduana, esos nudos, que hay muchos comentarios ahí, ¿usted ha desatado eso? ¿Eso está definitivamente desterrado? ¿Y qué porcentaje ha representado eso? Mira, Luisín, yo te pudiera hablar 3, 4 programas de eso, pero no es que lo diga yo, es que lo dicen los indicadores y las agencias internacionales. Nosotros somos el primer director de aduana que la CBP recibe en su sede en Washington, y hacemos un acuerdo de reciprocidad a raíz de todas las modernizaciones de los rayos X que califican los puertos dominicanos como puertos HSI. O sea, que son puertos que en Estados Unidos pueden recibir mercancías de manera frecuente, clara, específica, y eso ha ayudado muchísimo nuestras cifras de exportación. Con el tema del contrabando, los índices de recaudación son el reflejo más claro de eso. Si estamos recaudando más de lo que se presupuesta, es porque de algún modo estamos reduciendo la evasión. Eso es un axioma. Otra situación sería lo que te decía ahorita de los estupefacientes, lo que mismo mencionas de los cigarrillos. O sea, por ejemplo, en el tema de armas, que era uno de los grandes problemas cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Aduana, porque de esa manera se abastecían muchísimas de las desgracias que suceden en la hermana República de Haití, hemos tenido un incremento de casi un 200%, lo cual te dice que ya no es por aquí que entran las armas a Haití, sino que ya lo hacen a través de las fronteras marítimas del hermano país, que no tienen una infraestructura de vigilancia muy adecuada por todas las calamidades que viven nuestros hermanos. Sin embargo, decirte que el problema está resuelto, decirte que todo terminó, no sería adecuado, porque tú vas... Siempre hay brechitas. No, que tú te montas en el aeropuerto ahora mismo y te desmontan en el JFK de Nueva York y te vas para cualquier lado de Manhattan y tú a lo mejor ahí vas a encontrar cosas que son fruto del contrabando. O sea, esto es un tema... Ahora, lo que ha hecho la República Dominicana, y nos sirve de ejemplo, nos invitaron a Bélgica, nos invitaron a Brasil para contar la historia de las aduanas dominicanas por el despacho en 24 horas, por la tecnología, por el tema de la homologación de los acuerdos con otros países que ya ven a la República Dominicana como un hub logístico. Eso quiere decir, cuando tú ves que hay fábricas que están cerrando en Zaragoza, España, para meterse aquí, cuando tú ves que hay gente que ya no usa el canal de Panamá, sino que usa los puertos dominicanos para hacer el transbordo de su mercancía, cuando tú ves que la República Dominicana tiene una nueva ley general de aduana, tiene una nueva ley de comercio marítimo, tiene una nueva ley de centros logísticos, o sea, el mundo nos mira como el destino de inversión para intercambiar su mercancía. Entonces está en el olvido aquello de esos electrodomésticos, algunas avenidas de electrodomésticos que llegaban, unos... Mira, la ONEC, que es la Asociación Nacional de Comerciantes, la Asociación Dominicana de Industriales, todas han felicitado la gestión de aduana de una manera puntual. Yo inclusive puedo hacerte la gestión para que ellos vengan a contarte ellos la diferencia de cómo esas cosas se han reducido a la mínima. Se han erradicado. Se han reducido a la mínima expresión. Y yo creo que eso también es parte de la modernización y de todo. Incluyendo el alcohol, los whisky y toda esa cosa. Pero al 1000%. Nosotros tenemos una relación con RIBLAS, que es la Asociación de Importadores de ese tipo de mercancías. Y ellos te podrán decir, es que, o sea, nosotros hemos hecho mesa de trabajo. En cada una de esas asociaciones nosotros tenemos un personal de aduana que ante cualquier cosa, porque el mercado habla, si esa tasa entra al mercado y se vende mucho más barato que la otra tasa, el importador de esa tasa va y te dice, hey, ¿qué pasó aquí? Los chinos. Por eso es que la parte de los chinos. Por primera vez, a través de un trabajo de 2 años, porque yo no sé si ustedes... Yo a veces le pregunto a la gente que si fue que aparecimos, nos despertamos y el país comenzó en el 2020. Por primera vez se hizo una mesa de trabajo con el tema del comercio chino desleal. A mí no me gusta ponerle nombre porque eso ya... Iba a terminar los chinos. Eso es hasta racista. Pero, vamos a decirle el oriental. Okay. Y por primera vez hicimos una mesa de trabajo donde incluimos varias agencias, porque el tema no es aduana. Porque el problema de aduana, tú entras con esa tasa a 2 pesos y lo vendes a 10. El problema no es que la declaraste a 2 pesos, es que ¿dónde está la diferencia de 2 y 8? Porque eso tiene que ir a un banco
y tiene que ir a la superintendencia de banco, y tiene que declararse en la DGI, y tú tienes que pagar un TCS, y tú tienes que... O sea, que el problema no es como entrar en aduana nada más. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos una mesa donde convocamos a las asociaciones comerciales, que la preside el Ministerio de Hacienda, pero fue una iniciativa de aduana, y por primera vez, junto con la DGI, hicimos fiscalizaciones conjuntas y ya hemos cerrado más de 15 de esos negocios. Que no se habían cerrado nunca. Que no se habían cerrado nunca. Son chinos. Yayo, no habíamos tenido nosotros, creo, la oportunidad de entrevistar después de las elecciones a unos de los presidenciables dentro del PRM. Oye, yo te agradezco eso, hermano. Sí, no habíamos tenido esa oportunidad y te agradezco ese calificativo. Y le quiero preguntar. A nadie le amarga el dulce. Y le quiero preguntar a usted, ¿cómo manejarse? Hay quienes tienen el criterio de que el gobierno tiene que concentrarse en gobernar y más funcionarios clave, como es el caso suyo y otros que aspiran a ser candidato a la presidencia o los mencionan para ser candidato a la presidencia por el PRM. ¿Cómo manejarse en este periodo? Usted tiene que ser eficiente, obvio, pero también tiene que alentar a la gente que le sigue y que piensa que usted lo puede representar como candidato. Dani, yo te agradezco que tú me hayas lanzado, pero la verdad es que nosotros no estamos en eso ahora, porque es que antes de pensar el 28, falta la mitad del 24, falta el 25, falta el 26, falta el 27 y faltaría el 28. Y yo creo que sería tremendamente precipitado, tremendamente imprudente nosotros salir a hacer campaña a menos de un mes de las elecciones. Y además, en el caso mío, yo tengo un compromiso muy especial con Luis Abinader. O sea, Luis no es solo mi superior jerárquico en el gobierno, sino que es mi gran amigo, a quien yo vi forjarse desde ser un empresario exitoso a traducirse a la política y después vivir todas las vicisitudes que vivimos en el PRD, después la fundación del PRM. Entonces yo viví ese proceso y mal pudiera yo comenzar, Luis todavía no inaugurando su segundo periodo, yo comencé ya a hablar de otra cosa que no sea Luis. ¿Tú no estuviste en la reunión con los candidatos? Lo que pasa es que yo he estado, Geomar, en muchas reuniones, en mi posición de secretario de Finanzas del PRM y también como un colaborador de Luis, me toca estar en muchísimas reuniones y yo creo que el futuro sí, debemos ponerle atención, debemos ver de qué manera, como yo decía ayer en algo que escribía, nosotros tenemos que ganar la victoria ahora. ¿Qué es ganar la victoria? Cuando uno gana las elecciones, el trabajo lo que hace es que comienza. Porque uno gana las elecciones, ¿verdad? Pero ahora tiene que dar resultados. Porque las sociedades, y más esta, que a través de esos teléfonos inteligentes que todos tenemos, cualquiera te verifica si lo que ya yo está diciendo es verdad, o cualquiera cuando cae en un hoyo en la calle le tira una foto al hoyo, si ve una basura le tira una foto a la basura y la sube a las redes, o si no le contestan una llamada en una agencia de servicio. Esa desafectación va creciendo, entonces nuestra prioridad es ayudar a Luis a seguir haciendo un gran gobierno. Eduardo y ahí veremos dónde caen las fichas después. Yayo, gracias por acompañarnos. Nos vamos hoy, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.